Hola, buenas. Vamos a hablar sobre el rollo del calentamiento global y para ello, bueno, me he leído los capítulos de este libro relacionados con el tema del cambio climático, que es un tema muy importante en el libro. El libro de la autora Cristina Martín Jiménez y el libro, bueno, aunque se lee al revés, ¿vale? Los amos del mundo están al acecho. El Bilderberg y otros poderes ocultos, abajo en rojo. ¿Vale? Entonces, el libro, la clave del libro es el cambio climático. Todo lo que se desarrolla en el libro está relacionado con el cambio climático, porque es la principal idea, la principal idea, eh, la idea del cambio climático, la principal idea para llevar a cabo la Agenda 2030, que consiste en que los ricos no gobiernen y que los autónomos no puedan prosperar, que tengan que pagar, aunque estén ganando 600 puercos euros, una barbaridad para que no puedan prosperar, y los gordos sean los que manejen el cotarro. ¿Vale? Entonces, pues se busca eso, se busca la pobreza. Entonces, ¿cuál es la idea eh, que se pretende imponer con la idea, valga la redundancia, del cambio climático? Pues que si tú eres una persona, no podrás hacer ciertas actividades porque dejarás huellas y las huellas que tú dejas provocan un impacto ambiental enorme, ¿vale? Entonces pues hay que tener mucho cuidado. Entonces hay un capítulo de este libro que se llama La gran estafa del calentamiento global. Y viene a decir, bueno, lo que yo ya había estudiado en biología, vamos, porque yo estudié biología en la Universidad de Málaga. No llegué a terminar la carrera porque a mí Darwin me resultaba mm, me resultaba como que no encajaba, ¿vale? En la biología, y toda la biología se basa en Darwin, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí llegué a sacarme la carrera casi entera, ¿vale? Me faltaban muy poca asignatura para probar. Entonces, una de las cosas que se estudia en biología es la proporción de los gases en la atmósfera, ¿no? Entonces, el, el CO2 forma una pequeñísima parte de la proporción de gases que hay en la atmósfera. El gas más abundante que hay en la atmósfera es el nitrógeno. El nitrógeno gaseoso, formado por dos átomos de nitrógeno. Pero el CO2 es muy poco abundante. Entonces aquí en este libro te dice que el gas de efecto invernadero más importante es el agua en forma de vapor, el H2O. Dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno y los dos átomos de hidrógeno unidos a ese átomo de oxígeno. Entonces ese gas, el gas de el agua en forma de gas, es el gas más abundante del efecto invernadero. Luego hay otros gases como el metano, ¿no? El CH4. Un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Entonces, habiendo tan poco, pues es imposible que sea un gas peligroso para la vida, o sea, para la formación de la vida. Es más, si hubiera mucho CO2 en la atmósfera, ¿vale? Significaría simplemente que algo está pasando con los seres vivos, que no hay seres vivos y por eso todo ese CO2 está en el aire, porque nosotros somos básicamente una unión de un CO2 con otro CO2 con otro CO2, otro CO2 y así, ¿vale? O sea, nosotros estamos formados por millones de moléculas, billones de moléculas o trillones de moléculas de CO2 en forma de proteína, básicamente, porque los ladrillos de los que estamos hechos es de proteína. Entonces significaría simplemente que si ese CO2 está en la atmósfera o, o está el carbono en la Tierra, significa que no hay seres vivos que puedan captar ese carbono. Significaría que no habría vida. Por eso el CO2 sería tan abundante en la atmósfera. Entonces, bueno,
aquí, en este capítulo, te habla de que eh, en el siglo XIV, por ejemplo, que lo voy a leer, Europa se hundió en la pequeña edad de hielo. Este párrafo intenta argumentar cómo el CO2 no tiene que ver nada en el aumento de la temperatura, ¿vale? Por eso voy a leer este capítulo. En el siglo XIV, Europa se hundió en la llamada pequeña edad de hielo y encontramos evidencias en las antiguas ilustraciones, impresiones y cuadros del río Támesis. Durante los inviernos más duros y severos de esa pequeña era glacial, el río se congelaba y había ferias sobre su lecho. Es decir, que tampoco que hubiera una pequeña congelación, o sea, se congelara Europa tampoco fue tan malo, ¿eh? Como dice aquí. Había ferias sobre el lecho del río Támesis, donde la gente patinaba y vendía sus cosas. Y si retrocedemos un poco de antes de... Si retrocedemos un poco más en la historia, pone aquí, retroceder un poco más, antes de esa edad de hielo, encontramos una emergente era dorada donde las temperaturas eran más altas de lo que son hoy. Un periodo conocido por los climatólogos como el periodo cálido medieval, que también existió, donde las temperaturas eran más elevadas que hoy en día. Es importante que la gente sepa que el clima permitió un estilo de vida bastante distinto en el periodo medieval. Hoy tenemos la creencia de que un calentamiento tendría efectos apocalípticos, pero donde se describe este periodo cálido del pasado se asocia con riquezas, lo que es no conocer la historia. Según Chaucer, florecieron viñedos incluso en el norte de Inglaterra. Por toda la ciudad de Londres hay pequeños recuerdos, multitud de nombres de calles, de los viñedos que crecieron en el periodo cálido medieval. Fue un periodo muy rico. Recordemos que el Reino Unido está muy al norte. Ahí habrá cierto tipo de cultivos que no se podrán hacer a no ser con, yo qué sé, con técnicas agrícolas muy desarrolladas. Pero en aquella época, imaginaros, no hacía falta ninguna técnica. Tú podías plantar ahí una vid y te crecía. Entonces, para que os deis cuenta, hoy en día, si sube la temperatura medio grado, medio grado, perdón, ya los agoreros estos te están anunciando el apocalipsis, ¿vale? Entonces, mmm, otra cosa que te dice aquí, que no lo encuentro ahora porque yo esto me lo he leído, el capítulo entero. Otra cosa que te dice aquí es que en la televisión te pone pues trozos de hielo de los casquetes, casquetes polares, ¿no? Pues yendo a la deriva por el mar. Y, y claro, ¿qué pasa? Que eso provoca un impacto, pero que eso siempre ha ocurrido porque en primavera se producen los de hielo, ¿vale? De los polos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que como antes no había televisión, pues no se podía, la gente no podía verlo, pero que eso siempre ha pasado. Entonces, claro, cuando vemos eso, pues se asocia rápidamente al calentamiento global y, y a lo destructor que es el ser humano y a que el CO2 es muy malo y todo esto. Para que veáis la clase de ingeniería social, o sea, lo que tiene que vivir en una secta a nivel global, ¿no? Que te van metiendo las ideas. Esto es como cuando te pones la central nuclear, ¿no? Y el vapor de agua que echan. Y te ponen el vapor de agua como si fuera, no sé, como si estuvieran echando por ahí por la chimenea, pues yo que te digo, cianuro, por ejemplo, ¿no? Cuando es simplemente vapor de agua. Que los reactores nucleares, como dicen en otro libro que tengo, no dejan de ser fábricas de nubes, ¿vale? Que se utilizan el agua, normalmente suelen estar cerca de un río, ¿no? Cerca de los lechos de los ríos. Y ese agua en forma de vapor, pues lo que ha hecho es coger todo el calor de esas altas energías que se producen por la fisión nuclear
y eliminar esa temperatura a través del agua que se convierte en vapor de agua. Ya está, simplemente. Y te lo venden en la tele como si fuera, como si echara azufre del diablo, ¿vale? Entonces, para que veáis. ¿Y qué más? ¿Qué más pone aquí? Ah, luego se ha demostrado también, que te lo dice en el libro, que el CO2 no es causa del aumento de la temperatura, sino que el aumento de temperatura es causa del aumento del CO2. Y esto es muy sencillo de explicar y yo misma os lo voy a explicar, aunque aquí no lo pone, ¿vale? Aquí simplemente se dice con datos, ¿no? Que primero es esto analizando bloques de hielo de los glaciares de la Antártida, ¿vale? Que primero se vio en esos bloques de hielo un aumento de temperatura, ¿no? Y cuando sigues analizando ese bloque de hielo, al cabo de unos 8 siglos se ve un aumento del CO2. Entonces, esto demuestra que el aumento del CO2 no sería la causa del aumento de temperatura, sino que el aumento de temperatura se produce antes del aumento del CO2. Y esto, aunque no lo pone aquí en este capítulo, yo lo voy a explicar. Cuando aumenta la temperatura, ¿vale? Generalmente se da un aumento también de los procesos metabólicos y de reproducción de todos los animales y plantas, ¿no? Eh, de hecho, en invierno, pues se inverna, es decir, se separan los procesos metabólicos. ¿Y qué pasa? Que los animales, los insectos, nosotros mismos, pues nos reproducimos más cuando las condiciones son favorables, ¿no? Como todos los animales. Y, y lo que se produce es un aumento del CO2, porque primero se ha producido una gran reproducción de esos seres vivos, y luego, ¿qué pasa? Que expulsamos CO2 continuamente. Las plantas cuando se mueren también liberan CO2, y los animales cuando se mueren también liberan CO2, los hongos liberan CO2, en fin, todos los reinos de la vida emitirían ese CO2. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Y por qué cuando disminuye la temperatura no hay ese aumento de CO2? Pues porque hay menos vegetación y por lo tanto hay menos animales, hay menos vida y, como ya os digo, los procesos metabólicos van más lentos. Entonces, claro, si sumamos que si, el mundo, si sumamos, perdón, se me ha ido. Si ponemos, yo qué sé, la superficie del globo y la biomasa que ocupa todo ese globo, pues cuando hay deshielo, es decir, disminuye la temperatura, pues la vida florece. Entonces aumenta el CO2 y ya está. Y no hay más. Y luego te habla el libro también de cómo la ONU, ¿no? Pues lleva la propaganda del cambio climático, la lleva llevando a cabo desde hace ya muchas décadas. Ya los políticos y medios de comunicación alertaban en los 70 del enfriamiento global. En vez del calentamiento global, del enfriamiento global. Pero bueno, todo producido por el CO2. Da igual. Da igual, todo producido por el CO2. Entonces te dice aquí que, bueno, ahora sería el calentamiento global, ¿no? Entonces te dice aquí que hay aquí 2.500 científicos que están, bueno, voy a leerlo mejor. Eh, a ver, dice aquí, bueno, un estudio, ¿no? Un estudio de la ONU y te dice aquí que este estudio lo llevan a cabo 2.500 científicos de todo el mundo de primer nivel. Y te dice un científico, ¿no? Que no está de acuerdo con esto, que si ves la bibliografía de esta gente te das cuenta de que no es cierto. Hay una gran cantidad de pseudocientíficos, es decir, de ecologistas, ecogetas,
vegetarianos, veganos y gente que hace la fotosíntesis, ¿vale? Gente que hace la fotosíntesis, se alimenta de la luz solar, aunque no tengan cloroplastos. Es muy curioso. Así que, así que nada, entonces te dice eso, que hay mucha gran cantidad de pseudocientíficos. Gente nudista, hipiosa y todo esto. A la gente que son especialistas pero no están de acuerdo con la polémica y han renunciado, y hay un buen número, a los que yo conozco, dice este científico que no está de acuerdo con este estudio de la ONU que te afirma que el cambio climático está producido por el CO2, es decir, el calentamiento global. Simplemente se los pone en la lista de autores y se convierte en parte de esos 2.500 mejores científicos del mundo. Cuando renunció a su trabajo, este científico, en el IPCC, que es como se llama este estudio que, que afirma que detrás del calentamiento global está el CO2, por cierto, un calentamiento global eh, que no está demostrado, ni mucho menos. La temperatura ha subido medio grado, pero lo mismo que sube baja también, ¿eh? Así que, bueno, pues este científico tuvo que amenazarlos con ir a los tribunales de justicia para que quitaran su nombre del estudio, ¿vale? Porque estaba ahí en el estudio, es decir, que este estudio he llevado, bueno, este estudio es amparado por pseudocientíficos y la ONU lo engrosa con nombres de científicos, ¿vale? Con nombres de científicos, lo engrosa hasta un número de 2.500, de 2.500, para darle validez a este estudio. Y de estos científicos solo está su nombre. No han participado en este estudio, ni siquiera hay estudio, porque esto es propaganda. Aquí no se ha hecho ningún estudio, ¿vale? Aquí ha venido un listillo, unos cuantos listillos, ecoprogres, y te han dicho que las cosas son así, pero en realidad no hay ningún estudio. Eh, este estudio te pone aquí que forma parte del IPCC. Yo no sé lo que es el IPCC. Tengo, lo habré leído, pero ahora mismo no me acuerdo. Y este estudio forma parte de este organismo, ¿no? El estudio del cambio climático provocado por el CO2 y el calentamiento global y todo esto. Y como que es un organismo de la ONU y como cualquier organismo de la ONU es una entidad política. Por ello las conclusiones de su informe están orientadas políticamente que no científicamente. ¿Vale? Y luego hay un científico, te nombro la autora, que se llama Nigel Calder, que dicen que la ciencia climática se ha convertido en una religión. Y anda que no es verdad. Todo el negocio del calentamiento global es casi una religión. Y a la gente que disiente se la llama hereje. Yo soy un hereje, dice este científico. Bueno, yo también soy una hereje, aunque no sea científica. Los que hemos hecho este programa somos todos herejes. Y, y defiendo que más que una religión es una secta, pero bueno, esto es una verdad como un templo. ¿Por qué? Porque ninguno de sus adeptos pueden disentir. Es una secta por el dinero puro y duro. Existe un enorme interés en crear pánico, porque entonces el dinero fluirá hacia la ciencia climática. Los científicos del clima necesitan que exista un problema para conseguir fondos. Así es como consiguen dinero, la ONU. Y así es como consiguen dinero los ricos, porque si tú no tienes nada, los ricos lo tienen todo. Entonces, es así. Tú no puedes hacer uso de tu dinero y al final te lo quitarán todo. Tú no podrás tener derecho a nada, ¿vale? Tú no podrás comprar, como dice Jesús Maestro, tú no podrás cultivar una patata, tú no podrás tener
animales como una vaca, sino animales de compañía como un perro y no un perro de caza, un perro que te digo yo, un chihuahua. Entonces eso es lo único que podrás tener, porque todo lo que hagas será malo y ellos dirigirán la economía hacia donde quieran. Pero ellos sí podrán tenerlo todo, tú no, pero ellos sí, ¿vale? Y todo esto pues es un negocio, es dar dinero, que tú te creas que hay un problema y así la ONU se financia y tú te crees que hay un problema, eh, te aumentan el dinero, te aumentan el dinero por todos los lados a través de impuestos, porque hay un impuesto por contaminar, que, vamos, esto lo sabéis, ¿no? No me lo he inventado yo, hay un impuesto por contaminar. En la luz hay un impuesto por la emisión de CO2. En los hidrocarburos hay otro impuesto y así. Entonces esto es eh, una estafa, ¿vale? A nivel global, políticamente urdida a través de los políticos y los ricachones que manejan este mundo para robarte tu dinero. Y para que las multinacionales sean cada vez más poderosas, que bueno, ya lo son, y que los autónomos no puedan progresar, porque tienen que pagar por todo. Ten cuidado si eres autónomo y contaminas también. Ten cuidado, hagas lo que hagas vas a tener que pagar un impuesto por contaminar, ¿vale? Porque el CO2, como sabéis, es muy malo, es malísimo para la vida. El CO2 es la molécula de la que estamos hechos, no lo olvidéis. Y ya está, espero que os haya gustado el vídeo. Si os he aburrido, pues lo siento, pero me pareció un tema muy interesante, esta secta climática en la que estamos. Y nada, otro día hablaré sobre la caza, que también hay mucho gilipollismo acerca de la caza. ¿Vale? Y dicho esto, pues nada, me voy. Que tengáis una buena noche. Hasta luego.